Pues nada, yo voy a comenzar. No me voy a autopresentar tampoco, no va a ser falta. Bueno, es muy difícil, lo comentaba Ana antes, y es algo que le va a pasar a muchos de los ponentes este seminario, este simposio aquí, hablar como académicos, como críticos o como investigadores, sin dejar o tratando de no dejar del todo a un lado la parte afectiva, ¿no? Es imposible desligarlo, pero bueno, tampoco vamos a convertir esto simplemente en una serie de anécdotas, aunque es imposible no pensar en cuál fue el momento en el que conocimos a José Luis y lo importante que fue como intelectual, pero también como persona generosa y como amigo para nosotros, ¿no? Como he comentado antes, para el CENDEAC fue fundamental, para lo que aquí hicimos Pedro Alberto y yo fue una persona imprescindible por muchos motivos, ¿no? Lo conocimos incluso antes de que el CENDEAC comenzase. Yo lo tengo como muy claro el momento en el que vi que José Luis era no solo un grandísimo intelectual, sino una persona maravillosa. Yo estaba haciendo mi tesis doctoral, había comenzado a hacer mi tesis doctoral sobre el minimalismo, estaba trabajando sobre los objetos específicos de Donald Judd, venía de leer Las auras frías, el libro de José Luis Brea, Nuevas estrategias alegóricas, ¿no? Y invitamos a José Luis y fue donde lo conocimos, a un curso que organizamos Pedro Alberto y yo en la Fundación Caja Murcia, que se tituló algo así como Hibridaciones. Y después de una charla maravillosa, José Luis me dijo, necesito comprarme unas zapatillas. ¿Me llevas a algún sitio? Digo, coño. El gran intelectual de repente se me hizo humano y comenzó a preguntarme por lo que estaba trabajando, por lo que estaba investigando, como si un payo de Murcia le importase realmente al gran crítico y al gran intelectual José Luis Brea, que a partir de ese momento se convirtió rápidamente en un amigo generoso que, por encima de cualquier cosa, creo que fue un gran interlocutor, ¿no? Fue un maestro, por supuesto, pero un maestro que escuchó desde el principio lo que teníamos que decirle, lo que podíamos aportar desde la periferia, que se interesó por lo que podíamos hacer aquí, ¿no? Que, como digo, pues para el CENDEAC ha sido fundamental, y para cada uno de nosotros, los que compartimos aquellos años con él, pues se convirtió en alguien imprescindible, ¿no? Y alguien que sigue siendo imprescindible, ¿no? Un interlocutor, alguien con quien uno quería hablar, a quien uno quería dirigirse constantemente, con quien uno quería discutir las ideas, ¿no? Y con quien uno sigue discutiendo esas ideas, ¿no? Estos días, por otras razones, porque estoy como retomando algunos textos antiguos, he estado volviendo a leer algunas de las cosas que escribí entre 2005 y 2010, y me he dado cuenta de que casi todas, si no todas, estaban escritas para él. Que en realidad yo escribía para José Luis Brea, que lo único que me importaba era que él entendiese, que supiese, que discutiese lo que yo estaba escribiendo, ¿no? De algún modo fue un poco el lector ideal que tenía pensado para esos textos, ¿no? Y he seguido leyendo cosas que he escrito después y me he dado cuenta de que sigue siendo ese interlocutor, ¿no? Ese interlocutor que ya es un interlocutor perdido, pero que siempre, de algún modo, cuando pasa algo, cuando hay algo sobre lo que, por lo que me intereso, alguna cuestión que me resulta pertinente desde el punto de vista intelectual, pienso, ¿qué diría José Luis Brea? ¿Cómo abordaría esto, ¿no? ¿Cómo habría abordado la pandemia, ¿no? ¿Qué habría pensado de lo que sucedió durante estos años, las políticas de la imagen en torno a la pandemia? ¿Cómo habría sido su
reflexión sobre el viraje de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo realmente habría analizado este momento de la inteligencia artificial, ¿no? Me pregunto constantemente por cómo pensaría José Luis todo esto, ¿no? Y cuando lo hago, en realidad, me doy cuenta de que estoy pensando en cómo pensaría José Luis, ¿no? Porque he interiorizado gran parte de ese pensamiento, gran parte de su manera de entender el mundo, ¿no? A través de las lecturas. De algún modo quiero pensar, y esto a lo mejor es una forma también de consuelo, ¿no? Que hay algo de lo que pensó José Luis Brea, ¿no? Que piensa a través de mí, ¿no? Y eso creo que es una de las partes fundamentales del legado, de lo que entendemos por el legado a lo que se dedica este simposio, ¿no? De qué manera José Luis sigue pensando hoy, ¿no? Y sigue pensando muchas veces a través de todas sus ideas que muchos hemos incorporado, ¿no? Y que incluso muchas veces no sabemos ni siquiera deslindar de las nuestras, ¿no? A mí eso me pasa muchas veces, en muchas ocasiones, cuando pienso sobre el mundo, cuando pienso sobre... Quiero ser así como muy afectivo, pero es que no estoy viendo a nadie, no quiero... Esto es como hacer un telediario así un poco raro, pero bueno. Cuando pienso sobre las cosas, en realidad me doy cuenta de que no estoy pensando solo, ¿no? Sino que estoy pensando a través de una construcción de autores, de ideas, ¿no? Donde hay sobre todo 1, 2, 3 autores que piensan por mí, ¿no? Y que ya no sé dónde empieza su pensamiento y acaba el mío, o al revés, dónde empieza el mío y acaba el suyo, ¿no? Creo que no son tantísimos los autores que incorporan esa forma de matriz de pensamiento en cada uno de nosotros, ¿no? Por supuesto, todo lo que pensamos está generado a través de lecturas, influencias, ¿no? Pero hay siempre 2, 3 autores matriz que forman como una estructura de pensamiento que a veces es imposible, como digo, desligar de la nuestra propia, ¿no? Yo creo que en mi caso José Luis es uno de esos pensadores matriz, que para mí es muy difícil muchas veces, como digo, saber dónde acaba su pensamiento y empieza el mío, ¿no? Me ocurre lo mismo con Walter Benjamin, o me ocurre lo mismo de otra manera diferente con Mieke Val, ¿no? Se suele decir que en el mundo de la música se habla de las 3 Bs, ¿no? Bach, Beethoven, Brahms. Yo creo que mis 3 Bs serían Benjamin, Brea, Val, como 3 autores que configuran ese pensamiento matriz que para mí es muy difícil de desvincular del mío, ¿no? Y que en el caso de Benjamin y en el caso de Brea, que es un poco de lo que voy a hablar aquí, son pensadores que de modo muy curioso leí a la vez, ¿no? Porque eso también es algo muy interesante de explorar, ¿no? Cómo a veces pensadores que surgen en contextos y en temporalidades diferentes los adquirimos a la vez, ¿no? Yo leo a Benjamin al mismo tiempo que leo a Brea y a veces leo textos que casi, aunque están separados por más de 60, 70 años de distancia o incluso más, ¿no? Pero yo los leo a la vez y me parece que están hablando de la misma cosa, ¿no? Que están funcionando casi, como decía Benjamin, como una constelación, ¿no? Están separados en el tiempo, pero los estoy viendo, los estoy experimentando a la vez, ¿no? Y en el caso de Brea y Benjamin me parece que los leí casi como uno mismo, ¿no? Como si fuesen pensadores casi simétricos, ¿no? Y sobre todo en lo que tenía que ver con la relación con la imagen y con el tiempo, ¿no? Creo que tanto Benjamin como Brea, ¿no? Son autores que están anticipados a su tiempo, ¿no? Son, como dijo Michael Lowy de Walter Benjamin, avisadores de incendio. Autores que son cartógrafos de lo contemporáneo y que supieron ver su presente precisamente como una constelación de tiempos pasados y de futuros que todavía no habían comenzado, ¿no? Supieron ver su presente como una especie de heterocronía, en el sentido de Mieke Val, ¿no? Por traer a la otra B que me faltaba, ¿no? En el epílogo, el libro que recopila los últimos escritos de José Luis, María Virginia Jaua, que hablará mañana, que editó este libro bajo el título El cristal se venga,
Howard define a José Luis como un pensador que habla desde el futuro. Y ella utiliza esta expresión que me gusta especialmente, de escribir mañana. Y creo que es la mejor manera de definir la obra de José Luis Brea, ¿no? Una obra escrita desde un tiempo por venir. Un tiempo que era el suyo y que sigue siendo el nuestro, ¿no? Un tiempo que no ha acabado, ¿no? Ese mañana desde el que escribe José Luis, que sigue siendo también nuestro propio tiempo, ¿no? En sus tesis sobre la historia, Walter Benjamin se hacía eco de las palabras de André Mongol para hablar acerca del modo en el que la potencia de ciertos textos solo es vista o solo es entendida cierto tiempo después, ¿no? Dice: solo el futuro tiene a su disposición reveladores lo bastante fuertes como para hacer que la imagen salga a relucir con todos los detalles. Solo el futuro puede revelar eso que nosotros no vemos, ¿no? Con la obra de José Luis Brea sucede algo semejante. Se anticipa a su tiempo y solo un tiempo después, casi en acción diferida, puede ser observada, leída y comprendida en su radicalidad. Han pasado ya 13 años desde aquel 2010. Se han realizado homenajes, encuentros, obituarios, congresos, lecturas. Y en todos parece que la idea, o al menos en todos los que he estado, la idea que sobrevuela siempre, o al menos yo la que tengo cada vez que me pongo a escribir y a pensar en estos contextos, es: todavía no ha llegado el tiempo del que hablaba Brea, todavía no hemos entendido muchas de las ideas que comentaba Brea en sus textos, ¿no? Muchas de las ideas que voy a traer aquí, de hecho, surgieron en el marco del Simposio Internacional Las Tres Eras de la Imagen, que se celebró en la Ciudad de México en enero de 2015 y donde también pues, participaron algunos de los ponentes de este seminario, ¿no? Y en aquel contexto, 5 años después de su muerte, se habló de la importancia de las tres eras de la imagen, sobre todo de la potencia del pensamiento de José Luis Brea en Latinoamérica, del modo en el que abrió también un campo de complicidad y de relaciones, de conexión entre dos mundos aparentemente separados, ¿no? La presencia de sus ideas y su ámbito de influencia, ¿no? Y aquel congreso, también como este, tomaba el título de su libro Las tres eras de la imagen, donde en cierto modo se condensa y casi sistematiza gran parte del pensamiento de Brea. De algún modo, las tres eras de la imagen es su sistema, el lugar donde la maquinaria o el pensamiento de Brea está completo, ¿no? Es un libro breve, pero interminable para leer una y otra vez, y ahí están prácticamente todas sus obsesiones, ¿no? De algún modo es la culminación de una trayectoria que, aunque es muy conocida, creo que merece la pena porque también pues aquí hay estudiantes, no todo el mundo ha tenido ese acceso a la obra de Brea y creo que es interesante al menos traer y cartografiar un poco algunas de las ideas centrales que estamos o que vamos a explorar estos días. Entonces, me gustaría comenzar un poco cartografiando esa cartografía de ideas del propio José Luis, ¿no? Que, como digo, igual que Benjamin, fue un cartógrafo de su contemporaneidad, ¿no? Observó su época, levantó acta de las transformaciones radicales del arte y la cultura en el presente y, sobre todo, y esto es lo más importante, lo hizo en todo momento en tiempo real, ¿no? Incorporando a su propia obra todas las mutaciones de las que daba cuenta. Apostó como nadie, y ya lo ha hablado y lo ha comentado Ana María, ¿no? Por la creación de comunidades red y por el surgimiento de nuevas formas de producción y distribución del conocimiento. Fue uno de los pioneros fundamentales de proyectos como el Aleph, Artscene, W3Art, Agencia Crítica o Salón Critique, que fueron todas plataformas para el desarrollo y para la difusión de la crítica de arte y la cultura a través de las herramientas que permitían las nuevas tecnologías, ¿no?
Y ese compromiso con la transmisión del conocimiento, ¿no? Brea fue un productor de conocimiento, pero también un transmisor, alguien que se interesó sobre todo por cómo las ideas circulaban. También fue fundamental en sus revistas como Acción Paralela, Estudios Visuales, en las colecciones de estudios visuales, ¿no? En el modo en el que el conocimiento se podía transmitir desde todos los medios, desde las nuevas tecnologías, pero también desde las revistas, desde los libros, los foros, la propia amistad, la conversación, ¿no? Creo que la idea de transmisión del conocimiento fue fundamental para la obra de Brea, ¿no? O para entender el sentido de la obra de Brea, ¿no? Sus intereses fueron tantos que casi habría que hacer una especie de nube de tags o un mapa lleno de hipervínculos, de links que nos llevaran de un lugar a otro para entender cómo pensaba José Luis, ¿no? Una constelación real, ¿no? Aunque es un pensamiento textual, ¿no? El texto para José Luis era fundamental, ¿no? Pero creo que para explicar su pensamiento tal vez fuese incluso más productivo una web llena de vínculos que fuesen dejando estelas, mostrando los contactos, los afectos después de cada pulsación, ¿no? En esa web observaríamos temas centrales que han preocupado a José Luis y que de un modo u otro están todos en las tres eras de la imagen. Si uno mete todo el libro a cualquier programa de nubes de tags, esto es lo que aparece como resumen de ese libro: imagen, imágenes, tiempo, fuerza, producción, ser, efecto, lugar, acaso, que eso le gustaba mucho decirlo a José Luis, acaso, ¿no? Toda una serie de ideas que son como links, como ideas fuerza, que eran campos magnéticos, ¿no? José Luis trabajaba muchas veces casi por atracción, ¿no? Y también trabajaba con una potencia visual, ¿no? Decía que el texto es fundamental para entender su obra, pero su obra está llena, cuando os adentréis, los que no hayáis leído todavía la obra de José Luis, encontraréis esa obra llena de esquemas, llena de cuadros sinópticos, ¿no? Casi en la herencia del psicoanálisis de Lacan, está todo lleno de figuraciones, de metáforas en la formulación, pero también de imágenes visuales, de esquemas, diagramas, cuadros, ¿no? Que rompen la mera exposición textual, ¿no? Temporal del texto, ¿no? Y nos hacen ver las ideas, ¿no? Que establecen relaciones dinámicas entre las ideas y los conceptos, ¿no? Como ha comentado Ana María Guas, ¿no? Hay varios Breas, ¿sí? Y a veces tal vez es casi necesario hacer una especie de evolución, ¿no? Aunque hay muchos temas que se repiten, muchas obsesiones que vuelven una y otra vez declinadas, ¿no? Sí que es posible hacer una especie de evolución o de estudio casi diacrónico de su pensamiento, ¿no? Y si lo hiciésemos así, podríamos hablar casi de tres momentos fundamentales, ¿no? Un pensamiento que comenzaría, un recorrido que comenzaría a finales de los 80 con su visión particular del arte, centrado sobre todo en lo que él llamaba la genealogía alegórica del arte contemporáneo. Después, desde finales de los 90, la atención a las transformaciones del arte en el capitalismo cultural y la entrada de la cultura visual, y luego después, durante la década del 2000, los estudios visuales e incluso una especie de ultimísima época hacia lo que podríamos llamar el pensamiento libre, incluso desgajado de las dinámicas de la imagen, ¿no? Tendríamos, por tanto, una primera época que podríamos llamar alegórica, el momento alegórico y el tiempo de la fe y la creencia en la potencia del arte, ¿no? Es el tiempo donde, si uno lee estos textos, ¿no? Las Auras Frías, Nuevas Estrategias Alegóricas, Nolime Leggere, que se publicó en 2007 en Zendeac, pero que es un texto de esta misma época, de los años 90, ¿no? Encontrará uno aquí influencias, sobre todo de dos grandes autores del postestructuralismo de Jacques Derrida y de Walter Benjamin, ¿no? Y
la influencia, como decía, como ha comentado también Ana María, del postestructuralismo norteamericano, sobre todo esa visión alegorista de Owens, también de Rosalind Krauss, ¿no?, vinculada con la revista October, ¿no? Aquí encontraríamos los primeros trabajos sobre el sentido alegórico del arte de vanguardia y neovanguardia, que sientan de algún modo las bases de su acercamiento posterior a la imagen. Las auras frías, nuevas estrategias alegóricas, Onoli y Meleggere, son ejemplos de lo que podríamos decir, o de lo que podríamos llamar la búsqueda de un procedimiento crítico en el arte contemporáneo, que él, en esencia, aunque estoy aquí como resumiendo mucho un pensamiento muy complejo, ¿no?, José Luis entendió ese procedimiento crítico del arte contemporáneo en la toma de conciencia de la imposibilidad de la transparencia, en la ilegibilidad, ¿no? Aquí tenemos a José Maldonado, mañana a Dora García, a Salomé Cuesta, que son ejemplos de artistas que para él tenían mucho que ver con esa toma de conciencia de la imposibilidad de la transparencia, ¿no?, de la interrupción de los flujos de discurso y la puesta en cuestión de la propia tarea del arte, ¿no? Las exposiciones que comisarió, los textos que escribió en este momento hablaban de esa potencia crítica del arte como interrupción, como toma de conciencia de que en ese momento de la historia la potencia crítica del arte era la interrupción del flujo del discurso, ¿no?, la alegoría de la ilegibilidad, ¿no?, lo que él ya también llamaba el punto ciego, ¿no? Tendríamos una segunda era, finales de los 90 y ya sobre todo principios del 2000, donde José Luis se interesa especialmente por las transformaciones de la imagen y la cultura en la era del capitalismo electrónico. Unas transformaciones que él ve desde el principio como cargadas de potencia, todo lo que traen las nuevas tecnologías, Internet, pero también llenas de peligros y de contradicciones, ¿no? Es el momento donde el Benjamin alegorista se transforma en el Benjamin crítico de la cultura visual, ¿no?, donde tiene más presencia el Benjamin de la época de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, que José Luis extrapola su presente y se da cuenta de cuáles son las transformaciones de ese mundo presente y cuáles son también los peligros, ¿no? Es el momento de Internet, de las posibilidades de la red para producir comunidades. En ese momento sus textos, cuando uno se adentra en la era posmedia, en el tercer umbral o en cultura RAM, se llenan de referencias a Deleuze, a Guattari, a Agamben, a Nancy, a Negri, a Hart, a la idea de la comunidad que viene, también a muchos teóricos de los nuevos medios como Manovich o sociólogos como Ulrich Beck. Es el momento donde José Luis se convierte casi en un sociólogo de la cultura visual, ¿no?, y donde se interesa por esas mutaciones de modos de experiencia que en el fondo producen cambios en la subjetividad, ¿no?, unos cambios que modifican también el sentido y el alcance tanto del arte como de los modos de análisis y de crítica. Y en esa estructura un poco o esa cartografía de su pensamiento podríamos llegar a la última época, que es la época de los estudios visuales, de la cual ha dado buena cuenta Ana María Guas, ¿no?, donde José Luis se interesa por las nuevas maneras de abordar la crítica de la visualidad, la crítica de la imagen, más allá de la tradición de la historia del arte y de la crítica de arte, ¿no?, sin el lastre de esa tradición disciplinar de la historia del arte. Y eso es lo que le hace fijarse en última instancia en los estudios visuales, ¿no? Ahí surgen los proyectos de los congresos de estudios visuales, de la revista de estudios visuales, de la colección Estudios Visuales. Y en ese momento, como también ha comentado Ana María, ¿no?, José Luis se interesa casi por la idea de disciplina, ¿no? ¿Qué podemos hacer para introducir esta disciplina o esta indisciplina, esta disciplina que se desgaja o que viene o que surge entre muchos contextos, ¿no?, entre muchas disciplinas, que se sitúa casi en el margen o en el no al lugar de todas las disciplinas? ¿Cómo podemos trabajar eso en el ámbito de la universidad, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la crítica, ¿no? Es
también este momento de los estudios visuales, el momento de pérdida de fe en el arte, ¿no? Es un momento en el que José Luis se interesa por autores como Martin Jay, Jonathan Crary, Rancière, Mieke Val, ¿no? Y sobre todo donde elabora una especie de crítica de la retórica de la resistencia, de la autonomía del arte, del papel de los museos, ¿no? Uno de los últimos números de estudios visuales está precisamente dedicado a esa especie de crítica de las retóricas de la resistencia, ¿no? Es el momento de pérdida de fe en el arte y de fe incluso en la crítica de arte y en la historia del arte y de defensa de lo que él llamaba crítica no cómplice con el sistema. Las tres eras de la imagen, el libro que da título a este congreso, es sin duda la consolidación de todo su pensamiento. La posibilidad de algún modo de pensar de modo retrospectivo todo lo intuido en esas tres etapas también en las que hemos dividido su pensamiento, ¿no? El intento de crear un sistema para pensar el presente, pero también un sistema, y esto es importante, capaz de pensar en el mismo tiempo de la imagen, ¿no? Es un libro que, como comentaba antes, es interminable para leer una y otra vez, con una atención, como todo lo que escribía José Luis, al lenguaje preciso. Siempre he defendido que José Luis es un autor, en el sentido de Michel Foucault, de productor de discursividad, alguien que le daba importancia al lenguaje, un autor que escribía literatura en el sentido en el que sus textos estaban cargados de imágenes, de metáforas, de palabras precisas, de una atención al ritmo y a la sonoridad incluso de las palabras, ¿no? Y a través de ese lenguaje preciso, de ese lenguaje literario, esta obra condensa gran parte de las preocupaciones de José Luis y pueden ser entendidas casi como una especie de teoría histórico-cultural de la imagen o una teoría de la cultura, ¿no? En cierto modo, las tres eras de la imagen es una teoría de la cultura a través de la centralidad de la imagen, ¿no? Porque para José Luis la imagen es el modo de engarce con todo un sistema cultural que está detrás de ella, ¿no? Un régimen escópico, un modo de ver, o casi mejor, lo que podríamos llamar con Foucault, un archivo de visualidad, ¿no? En las tres eras de la imagen, José Luis trabaja, como en toda su obra, no solo a través de la idea de que las imágenes están construidas y determinadas socialmente, sino que ellas son lo social, que ahí está ese archivo de conocimiento, poder y deseo del que hablaba Michel Foucault, ¿no? Y partiendo de esas ideas, Brea identifica en este libro tres grandes archivos visuales que están incorporados en tres modos de existencia de la imagen: imagen materia, imagen film e imagen electrónica. Tres regímenes visuales que aparecen, y esto es también fundamental en el pensamiento de Brea, de modo diacrónico, tienen una historia, pero también se dan de modo sincrónico y entrecruzado. No desaparecen del todo, no son sustituidos, sino que se mezclan y que interfieren. En última instancia, lo que Brea realiza es una especie de cartografía de archivos de visualidad, es decir, de las condiciones de posibilidad de las imágenes y de la visión, y de todo lo que ello conlleva. Supongo que a lo largo de estos días, en la película Las tres eras que veremos también mañana, aparece bastante resumido el sentido de las tres eras de la imagen del libro y todo el pensamiento de Brea. Veremos una y otra vez o pensaremos una y otra vez sobre estas tres eras, ¿no? Y sobre algunas ideas que José Luis dejó claro en cada uno de los momentos de la imagen, pero bueno, por pasar sobre ellas de modo muy rápido. El primero de los archivos de visualidad sería para él el de imagen-materia, la imagen relacionada con los artefactos y las artes tradicionales, ¿no? La imagen-objeto, la imagen-pintura, la imagen-escultura, la imagen-materia que incorpora la promesa de permanencia, de tiempo eterno, fijo, de memoria siempre rescatable, lo que llamaba memoria ROM, ¿no? Memoria de archivo, en cierto modo, ¿no? Imágenes únicas, singulares, que prometen la individuación radical, ¿no? Y que sobre todo confían en el poder del ojo. Imágenes verdad, ¿no? Imágenes que derivan, sobre todo, él dice claramente, del proyecto cristiano
que creen en la encarnación de la palabra. Y ahí es donde José Luis Brea va un paso más allá incluso de un pensador como Martin Jay, que habla del ocularcentrismo en la modernidad, porque para José Luis Brea es el cristianismo y no la modernidad, como sugiere Martin Jay, lo que es ocularcéntrico, lo que tiene que ver con la potencia de la imagen como permanencia y como verdad. La segunda era de la imagen sería la imagen film, dominada sobre todo por la imagen reproductiva, la imagen impermanente y pasajera, la imagen dinámica, imagen movimiento que ya no vuelve a recuperar lo que deja. La promesa de esa imagen film es, dice, la misma que la promesa del proyecto ilustrado, la emancipación del sujeto moderno. Es una imagen caracterizada por una economía de distribución y por un tiempo de memoria retiniana, tiempo REM, una memoria REM, memoria corta de inconsciente óptico. Y en ese régimen escópico, las imágenes que llamamos arte, y esto es importante para él, ¿no?, van a tener el cometido de evidenciar el punto ciego y mostrar su propia insuficiencia para abrir del todo el mundo, ¿no? El arte todavía, en esa segunda era de la imagen, va a tener un sentido importante, que es el de demostrar que hay un punto ciego, ¿no?, que no todo es transparente, ¿no? Y por último, el tercer régimen que observa Brea es el de la imagen electrónica, imagen que ya no tiene ningún original, imagen fantasma de productibilidad ilimitada, que flota ubicuamente en 1000 pantallas y que se rige por un sistema de memoria de proceso, memoria RAM, memoria de movimiento constantemente. Es una imagen-tiempo que promete interacción general, que promete comunidad de experiencia alejada sobre todo de los regímenes de propiedad y distribución. En este contexto, en esta nueva era de la imagen, el arte ya no puede mantener, dice José Luis, un lugar privilegiado, al menos no en tanto que imagen singular que encarna aún economía de propiedad, de un tiempo que ya no es el nuestro, ¿no? Así es que las disciplinas que estudian esos modos de imagen que ya no son el nuestro, como la historia del arte, deben ser ampliadas o sustituidas por otras capaces de dar cuenta de ese lugar compartido con el resto de las imágenes. Y es ahí, precisamente, donde entra el proyecto de los estudios de cultura visual del que ha hablado Ana María Guas. Gran parte del libro, casi el 50% del libro, está dedicado a esta tercera era de la imagen, ¿no?, a examinar las transformaciones de la imagen, las transformaciones de la técnica, las transformaciones de la cultura, pero también a examinar las fuerzas que no dejan que esas transformaciones tengan lugar, ¿no? Y esta es una de las ideas centrales en las que me gustaría ahondar, ¿no? Se podría decir que, en cierto modo, hay una especie de pensamiento latente debajo de todo el proyecto de José Luis en estas tres eras de la imagen, que podría modularse, que está modulado de modo complejo, pero de modo simple podría enunciarse como: se ha producido una transformación en la cultura y la visualidad del presente, 1. Las fuerzas del pasado no dejan que ese acontecimiento, que esas transformaciones tengan lugar, y 3. La crítica debe contribuir con su análisis y desmantelamiento de la ideología a que ese acontecimiento, que no puede suceder del todo, ¿no?, se haga efectivo, ¿no? Y es que, a pesar de que las condiciones lo permitan, hay ciertas fuerzas, intuye José Luis, que presentan resistencias al cambio. Él dice: lo que la tecnología podría posibilitar, ese espacio de una comunicación infinita, ese aleph absoluto de la transparencia perfecta, es rebajado por endémicas dinámicas de flujo y corte, de apertura y cierre, que administran las circulaciones conforme a intereses de dominación creados y estabilizados. Y todo lo anterior ocurre especialmente con las imágenes del arte, ¿no?, que siguen dominadas por modos de hacer y tener que se encuentran anclados en un tiempo pasado, en otra era de la imagen, fuerzas que podríamos llamar, con Ulrich Beck, fuerzas zombie, modalidades de experiencias residuales que, sin embargo, lastran la potencia de transformación del arte. No sé qué habría pensado José Luis de los NFT, estaría trinando, porque es el ejemplo absoluto de esas fuerzas zombie que encarnan economías de pertenencia y que lastran precisamente la promesa de esa imagen electrónica, de esa imagen tiempo, ¿no?
En esta tercera era, la imagen se convierte en puro tiempo, tiempo móvil, tiempo ahora, puro flujo. Pero la posibilidad de que ese tiempo de la imagen advenga y que se efectúe depende, como decía antes, de la presencia o de la copresencia de otros regímenes escópicos y cronológicos que la atraviesan y que se resisten a ir, ¿no? Cuando al principio de su libro Brea observa que las tres eras de la imagen son diacrónicas a la vez de sincrónicas, está hablando precisamente de esto, que no siempre existen de modo puro, que hay una convivencia en los modos de ver y de experimentar, pero que también hay un conflicto, que hay adherencias, fuerzas zombies de otro tiempo que de alguna manera imposibilitan el desarrollo del nuevo tiempo de las imágenes. Las temporalidades del pasado, los residuos de configuraciones pasadas penetran e interrumpen la posibilidad y convierten lo posible, el ya aquí, en una especie de aún no. Brea alude entonces a la idea compartida de que cada época piensa y efectúa las ideas de la era anterior. Los regímenes escópicos, las modalidades de experiencia, se producen, por tanto, a través de modelos de anacronismo. En el libro de los pasajes, Walter Benjamin observaba que la razón por la que en las primeras construcciones de la modernidad el vidrio y el hierro se emplazaban en formas antiguas y obsoletas se debía precisamente a que los nuevos materiales y técnicas, decía él, habían llegado demasiado pronto y que en consecuencia no se sabía cómo operar con ellos. Aludía Benjamin a Ernst Bloch y a la idea del Nunc estant, del todavía no es, ¿no? Para sugerir que aquellas formas eran la anticipación de un tiempo que está por venir y que todavía no ha llegado del todo. En cada tiempo presente, argumentó Reinhard Koselleck, hay múltiples pasados y múltiples futuros. Todo presente es, de este modo, por volver a Miqueval, una heterocronía. Pero esa multiplicidad temporal es siempre anulada o trata de ser anulada. En cierto modo, lo que observa Brea está relacionado con esa especie de entrecruzamientos de tiempos presentes y tiempos residuales que evitan la posibilidad, que la enmascaran y que la condenan. Hay, por tanto, si lo pensáis, una torsión del tiempo. El presente posible de la imagen, lo que la imagen promete, se vuelve futuro, es decir, posibilidad no realizada, porque un tiempo pasado que se resiste a marchar afecta al presente y no lo deja mostrarse como tal. De este modo, el presente continúa siendo una promesa, precisamente porque en él operan fuerzas que pertenecen a una temporalidad pasada. El presente, entonces, sigue siendo un todavía no, en lugar de un ya sí. Y la única posibilidad para que ese todavía no se convierta en un ahora, para que la promesa fundada se cumpla, se encuentra, parece decirnos Brea, en el conocimiento, en el saber y en el pensamiento. Y la única manera de que eso sea así pasa, dice, porque el pensamiento comparta con la imagen electrónica su misma temporalidad, su fluidez, su efemeridad, su horizonte de posibilidades. Y es ahí donde Brea observa la potencia de la imagen-tiempo y las posibilidades de comunidad, subjetividad, afectividad y anticipación. Y puede hacerlo solo porque su pensamiento se acompasa a las transformaciones, porque es capaz de pensar desde las propias imágenes, en movimiento, en el tránsito, desde el trayecto que el objeto, la visualidad, ha iniciado, aunque haya fuerzas que lo lastren. Hay que pensar, decía, en el filo extremo del presente, en el mismo momento. Esa es nuestra obligación. Pensar el pensamiento en su propio acontecer, a su propia velocidad, allí donde la representación sería dejada atrás para desvelarse el pensamiento como intangible e imparable, maquinación, experimento del mundo. La técnica permite imaginar este modo de pensar, lo posibilita, y los modos de ver y conocer que ella produce también. Los nuevos modos de experiencia, las nuevas imágenes, la nueva temporalidad son los mismos que los del pensamiento. Objeto y disciplina de análisis deberían estar, dice Brea, en el mismo lugar, compartir el mismo régimen. Por tanto,
las imágenes y el pensamiento, el saber, deberían funcionar como espejos. Imagen-tiempo como imagen-pensamiento. En sus textos, una y otra vez, Brea buscó constantemente esa figura. Una imagen que se piense desde el presente y un modelo de pensamiento capaz de moverse al mismo tiempo que su objeto. Voy acabando. Bueno, voy acabando, me queda un poco más. Voy acabando regular, solo. Que he empezado tarde. A lo largo de la tercera parte de las 3 eras de la imagen y también de gran número de textos, Brea alude constantemente a la noción benjaminiana del tiempo ahora, del Jetztzeit, del ahora del que habla Walter Benjamin. Las imágenes electrónicas son ahora, puro tiempo, un tiempo incluso más instantáneo que el presente. Ya no hay dilación, son puro acontecer. Cualquier distancia ha sido anulada. Son imágenes instante, no instante detenido, como en la era de la imagen movimiento, sino instante fugaz, fogonazo, tiempo ahora. Esa noción, la de tiempo ahora, como sabemos, es expuesta por Walter Benjamin en sus tesis sobre la historia, en ese concepto que él llama Jetztzeit, donde el pasado se abre y podemos reconocerlo como tal. Es un momento pasajero que desaparece, dice Benjamin, para todo aquel que no se vea aludido, que no se sienta instado a actuar en ese instante efímero. Benjamin propone la imagen del relámpago como una manera de figurar el conocimiento de la historia. El relámpago como una imagen que aparece de repente, que nos sorprende y que desaparece para ya nunca más volver a ser visto. Como reza la quinta tesis, la imagen verdadera del pasado pasa de largo velozmente. El pasado solo es atrapable como la imagen que refulge, para nunca más volver en el instante en el que se vuelve reconocible. Esa imagen del pasado es la que se produce en un instante, el ahora de la cognoscibilidad, dice Benjamin. El momento en el que el pasado verdadero, ese que ha estado oculto e invisible, se revela. Es también una imagen mental, es la representación figural del conocimiento. Y ese tiempo del instante oportuno es una alteración del tiempo continuo y lineal de la historia, porque experimenta cada momento no como la secuencia de una serie, el progreso, el tiempo lineal, sino como un intervalo autónomo separado del devenir imparable, es decir, la posibilidad de una interrupción. Es solo en ese tiempo sin tiempo en el que se produce el verdadero conocimiento histórico. La historia, dice Benjamin, es objeto de una construcción cuyo lugar no es el tiempo homogéneo y vacío, sino el tiempo que está lleno de tiempo ahora, Jetztzeit. Este tiempo ahora del saber es una interrupción. La imagen dialéctica es la detención del pensamiento en el momento de la iluminación, es la cristalización del pensamiento. La imagen dialéctica es pensamiento detenido, pensamiento hecho imagen, dialéctica en reposo. Como hemos mostrado rápidamente al principio, es muy fácil encontrar huellas del pensamiento de Benjamin en gran parte de la obra de Brea. Y hay una presencia constante de este pensamiento. En sus primeros textos está el Benjamin alegorista, del origen del drama barroco alemán. En su segunda época está el Benjamin crítico de la cultura visual, como he comentado, el de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. O en la tercera, una cercanía con el Benjamin pensador del tiempo y epistemólogo, el de las tesis sobre la historia o el del libro de los pasajes. Y es sobre todo en esta tercera época, aunque es algo que ya está presente en algunos textos de Brea, especialmente en los últimos días, donde Brea se acerca a la noción del tiempo ahora, el kairos, el tiempo oportuno, el instante que nos insta a transformar la realidad. Sin embargo, y esta es un poco la tesis de la intervención, hay una sutil diferencia respecto a la conceptualización del pensamiento como tiempo ahora, en el sentido de Benjamin, tal como lo piensa Brea. Para Benjamin, el concepto de tiempo ahora implica una parada, una detención, una interrupción. El tiempo se frena y se introduce ahí un tiempo otro. Cronos se transforma en kairos. Pero todo se detiene por un momento. Hay un fogonazo y el tiempo de los relojes se paraliza.
Frente a esa visión, me gustaría sugerir aquí que en Brea no existe detención. El tiempo ahora tiene una figuración diferente, no es pura interrupción, es más bien un flujo continuo, una intelección en movimiento. Quizá en los primeros textos, en los textos del Brea alegorista, la interrupción sí que está presente y ese modelo de pensamiento como detención es el que utiliza en la segunda era de la imagen, la interrupción del arte crítico, ¿no? Pero en la última época del pensamiento de Brea hay un paso hacia una especie de frenado o de una parada diferente, una parada en movimiento, ¿no? Una apertura, capaz de caminar continuamente, ¿no? No hay una interrupción, sino más bien un arrastrón continuo. Es un paso más allá de Benjamin. No hay una detención como en el tren de los viajeros al que alude Benjamin, sino que esa detención de haberla, que el paso de haberlo debería producirse un poco más adelante, antes del choque, ¿no? Muchas de las metáforas del pensamiento, como la de la aletheia, la revelación, el descubrimiento, la iluminación, nos hablan precisamente de la detención, ¿no? Nos paramos y se abre el conocimiento. En el caso de Brea, sin embargo, el conocimiento aparece en movimiento. Su sentido del conocimiento moviliza la parada. El sentido del tiempo ahora benjaminiano, del instante, el tiempo propicio para el cambio, no es una mera detención. En Brea no hay parada, no hay estatismo. De hecho, en esta tercera era de la imagen, Brea se interesa constantemente por figuras móviles, por pensar en el propio movimiento, en el trayecto, en el transcurso. Él dice un tiempo ahora prolongado, movilizado, incorporado a la propia imagen, a esa imagen sí, que ya es puro pensamiento. Se trata, por tanto, de ir, si lo pensáis, más allá de la interrupción. Y esto es lo que ocurre con estas imágenes leves y efímeras, puramente transitorias, que ya no se detienen, que son del orden, como él decía, de lo que no vuelve. Y esto es también lo que debe suceder con el pensamiento, porque para pensar esas imágenes transitorias, puro tiempo evanescente, se necesita un modelo de conocimiento móvil, que no se detenga. Se trata de introducir el pensamiento en la propia imagen, de pensar en el propio movimiento, de ir más allá de la detención, de pensar con las imágenes e intentar incluso ir más allá, anticiparse, pensar por delante, ligeramente por delante, adelantarse. Y acabo con esto. Es aquí donde entraría en juego una de las figuras más interesantes del pensamiento último de José Luis Brea, la telepatía. En un principio, José Luis alude a la figura de la telepatía para hablar de un saber colectivo, pero junto a ese conocimiento compartido, colectivo, la telepatía toma en sus últimos textos un sentido más literal, el sentido de anticipación, un conocer el porvenir, ¿no? Casi de adivinación. Y encontramos aquí un texto absolutamente fundamental sobre el que habría que volver una y otra vez, que es Telepatía Colectiva 2.0, pequeña teoría de las multitudes interconectadas, que es una charla que José Luis dio en México en 2007 y que se antologa en El Cristal se venga, en el libro editado por María Virginia, donde José Luis habla sobre la posibilidad de un conocer anticipado, un pensamiento moviente capaz de incorporar el propio futuro, la propia posibilidad. Un conocer situándose en el conocer del otro. No tengo tiempo ni mucho menos para entrar en detalle en el texto. Es un texto muy complejo porque comienza con algo también muy complejo que es la anécdota o el texto de Jacques Lacan, donde habla del tiempo lógico y el aserto de la certidumbre anticipada. De Lacan habla de la necesidad de arriesgar, de anticiparse para conocer, donde Lacan habla del instante de la mirada, el tiempo para comprender y el momento de concluir, y observa la necesidad de ir más allá de la lógica matemática y de introducir en el pensamiento la posibilidad. Una posibilidad futura que se encuentra imaginando, intuyendo lo que el otro sabe. En Lacan, a decir de Brea, se evidencia cómo la adquisición de una certidumbre en cuanto al conocimiento de uno mismo depende de la percepción ultra rápida de nuestra imagen, funcionando en aquel
al que nosotros percibimos como otro. Se trata, en última instancia, de incorporar al pensamiento aquello que aún no ha sucedido, haciéndolo suceder al pensarlo, o pensarlo desde la posibilidad de su acontecer. Ese pensamiento anticipado es el que convierte el acto de pensar en un verdadero acontecimiento. Al adelantarse, al ver por delante, al escapar del tiempo de la historia, convierte la posibilidad en un hecho, en un acontecimiento. Transforma inmediatamente el pasado. Hay así, en ese pensamiento anticipado, como también en el ser de las imágenes, una especie de anacronismo, de suspensión del tiempo lineal, un pensar después, ¿no? Y ese pensar anticipado es también un pensar arriesgado, ¿no? Tendría que aludir aquí al concepto de riesgo de Zizek en el acontecimiento, pero me lo voy a saltar porque ya es arriesgado también seguir hablando. Pero en el fondo tiene que ver con esa idea de arriesgarse a pensar que es aquello que todavía no ha sucedido, ¿no? A través del ejercicio crítico, Brea pretende desmantelar todo un sistema para conceder, en última instancia, libertad al pensamiento, el pensamiento de las nuevas humanidades. Y es este pensamiento libre el único capaz de pensar más allá, desde un tiempo por venir, considerando la posibilidad de lo posible, hablándonos desde un lugar que aún no ha llegado y que, sin embargo, ya está aquí. El pensamiento, el conocimiento, dice Brea, es capaz de transformar el mundo. Y el de José Luis, sin duda, lo es. Un pensamiento transformador, poético, productor de realidad. Por supuesto, ese pensamiento es ahora cuando necesita ser escuchado y necesita ser seguido y continuado para que el acontecimiento tenga lugar. Necesita más que nunca ser atendido en el instante de peligro, porque es un pensamiento instante que nos insta a movernos, a seguir aquello que ya se ha movido, al movimiento continuo, doble, incorporando la detención en el pensamiento, metabolizándola en el propio discurso. Pensar desde el tiempo, pensar desde la imagen, pensar en ese paso más allá del tercer umbral, ser conscientes de que ya hemos cruzado antes incluso de comenzar a movernos hacia ese umbral, o lo que es lo mismo. Volviendo a la figura con la que María Virginia Jaua cierra el libro El cristal se venga. Escribir mañana. Escribir desde un tiempo por venir, adelantado, que nos insta a movernos hacia adelante. La escritura y el pensamiento como acontecimiento capaz de trastornar el tiempo, de darle la vuelta al pasado desde un futuro. Porque si algo tenemos claro es que en el momento en el que se nos revele que todo es ya posible, el será se convertirá en un fue, y la posibilidad del todavía no se transformará inmediatamente en el ya siempre aquí. Muchas gracias.